Hemos visto, hermanos, que Abraham cae, repite el mismo pecado, pero hermanos, un padre Abraham que también es un buen padre, que cuando entiende la palabra, él anhela cumplir, ejecutar lo que la palabra del Señor dice. En esta porción de la palabra, hermanos, capítulo 21, verso 8, para adelante, nos encontramos ahora, hermanos, en un momento de transición teológica e histórica crucial para el pueblo del pacto. Es un momento, hermanos, donde Dios va a mostrar y va a asegurar su cumplimiento de su pacto de gracia que Él había prometido a Abraham, y lo va a hacer ahora a través de la línea de la promesa. Y sabemos quién es la promesa, es Isaac. Y al mismo tiempo, que hermanos, muchas veces nosotros no entendemos y no va a encajar en nuestra lógica, Dios va a demostrar su soberanía. Dios va a mostrar su providencia, su bendición al sostener y multiplicar a aquellos que están fuera del pacto. Esto es bien, hermanos, ilógico, vamos a decir, para nosotros. ¿Cómo Dios puede bendecir a aquellos que no son sus hijos? Aquellos que están fuera del pacto, fuera de la promesa. Si solamente Dios tiene que bendecir a aquellos que están dentro del pacto, dentro de las promesas de Dios. Pero Dios no hace eso. La gracia de Dios especial va a ir a través de Isaac. Pero hermanos, el sostenimiento, la providencia de aquel que no está dentro de esa gracia especial, también Dios lo va a multiplicar y lo va a bendecir. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Estos dos hijos, Isaac, Ismael. Ahora, hermanos, aquí encontramos en el verso 8, empezando esta historia, la escena en la cual se está viviendo. Después de que Isaac nace, su madre y su padre, hermanos, están gozosos. Es un nacimiento milagroso y lo sabemos. 99, 100 años, dos abuelitos ahora criando a un niño, a un bebé. Pero una vez que Isaac nace, la línea de la promesa ahora va a ser confrontada por el hijo de la carne, que es Ismael. Desde una perspectiva teológica, vemos aquí que no es un simple conflicto, un simple problema de casa, un simple problema doméstico. No es una simple burla de un muchacho a un niño que ha nacido, como nosotros experimentamos muchas veces en nuestra casa, sino que, hermanos, es la revelación de la gracia soberana de Dios. Dios ahora va a revelar su gracia. ¿Y a quién de los dos Él va a demostrar esa gracia especial? Ahora Dios, hermanos, nos va a demostrar que nosotros tenemos que aprender a vivir separado entre lo sagrado y lo profano, entre lo que es la carne y el espíritu. Y Él nos va a enseñar a vivir separadamente y nos va a demostrar cómo el Señor va a resguardar y resguarda los méritos de su promesa, que no son, hermanos, por los esfuerzos humanos, va por encima de eso. En otras palabras, nosotros no hemos recibido la salvación por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos, y Él nos va a demostrar en estos versículos, del versículo 8 para adelante. Pero Él también lo va a hacer a través, hermanos, de los lentes del apóstol Pablo. Y para eso voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Gálatas.
Vamos a ir allá y vamos a dar lectura también a este libro. Gálatas capítulo 4, vamos a leer en el versículo 21 al 31. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Hermanos, estos versículos van a poner en sus mentes. Y en base a estos versículos vamos a ir desarrollando ahora lo que Dios quiere mostrarnos. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, dice. 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermanos, ¿por qué leo estos pasajes? A la luz de Génesis 21. Porque, hermanos, nosotros tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios en cuanto a nuestra salvación. Ese es el propósito. Nosotros tenemos que aprender y entender que la exclusividad de la gracia divina de Cristo es para nosotros y nosotros tenemos que confiar en esa providencia de Dios. Y esa providencia de Dios viene, hermanos, desde el desierto. Viene, hermanos, donde nosotros nos hemos encontrado perdidos y, hermanos, en el desolamiento del desierto, y ahí el Señor nos ha encontrado. Y ahí ha cumplido, hermanos, su promesa. Ahí, nosotros perdidos en el mundo, amantes de la carne, Él nos ha dado, hermanos, su salvación. Y nosotros tenemos que aprender que, hermanos, Dios es soberano en cuanto a la salvación. Y para eso Él nos va a demostrar, en primer lugar, con un conflicto. El conflicto de los 2 hijos. En otras palabras, a la luz de Gálatas capítulo 4, el Señor nos va a mostrar que hay un conflicto entre la gracia y la carne. Así como lo vamos a ver en el conflicto de estos 2 hijos. Capítulo 21, verso 8. Vayamos, hermanos, ahora a Génesis, a nuestro texto. Dice el verso 8. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Miren, hermanos, el pasaje cómo empieza. El pasaje empieza, hermanos, con una gran fiesta, un banquete. ¿Y cuándo se está llevando el banquete? El anterior domingo habíamos aprendido, hermanos, que Isaac había sido circuncidado. ¿Se acuerdan? Una vez que ha nacido. Pero aquí, hermanos, ahora estamos en otra escena, hermanos, de la vida de Isaac. Estamos en el tiempo del destete. Y las mamás saben cuándo se desteta a un niño. Bueno, las mamás actuales hoy en día, las modernas, dicen, bueno, no, que tete 6 meses, hasta 1 año tal vez, porque yo no me hace doler, que no hay leche, todo pretexto ponen. Pero en ese tiempo, hermanos,
una mamá destetaba a un hijo entre 2 a 3 años. Isaac probablemente tenía entre 2 a 3 años y la fiesta, hermanos, era en el destete. Entonces, cuando se está dando la fiesta, en esa gran alegría de esa fiesta, la fiesta se ve interrumpida. ¿Y cómo es interrumpida esta fiesta? Dice la palabra del Señor, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, ¿por qué dice la egipcia? Porque es hijo de la carne, es hijo del mundo, el cual esta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí encontramos, hermanos, un acto normal y natural, vamos a decir, de un muchacho, de un hijo, que hermanos, en ese tiempo Ismael, hijo de Abraham, que venía de la madre de Agar, posiblemente tenía entre 14 y 15 años, porque la Biblia dice era un muchacho, y el muchacho en ese tiempo era considerado desde 14, 15, 16 años, como en nuestros tiempos decimos el tiempo de la adolescencia. Ahora, hermanos, un muchacho de 15 años, ¿es burlón o no es burlón? Es burlón, a todo le encuentra el chiste, a todo le encuentra la risa. Y aún muchos otros jóvenes en esa etapa están listos para poner un apodo o cualquier otro sobrenombre. Y siempre una palabra que les sale, o bien cuando su gallo se les sale, ya es chistoso. Están en esa época, en esa etapa. Pero hermanos, nosotros cuando vemos a un niño de 15 años y se está burlando, nosotros pensamos que es una burla inocente, una burla, hermanos, que es del momento. Pero hermanos, Sara está viendo aquí a este niño, dice, burlándose. En otras palabras, mofándose. Hay una palabra aquí que, hermanos, utiliza el autor Moisés, tashak, que quiere decir una risa hostil, una risa despectiva, una risa perseguidora, una risa con maldad. Esta risa que estaba haciendo Ismael, hermanos, era diferente a la risa de todos aquellos jóvenes de 15 años que muchas veces se burlan el uno y el otro. Por lo tanto, esta risa contra Ismael, que él tenía 2 a 3 años, no era un juego de niños inocentes, como muchas veces nosotros lo vemos. Ismael, el hijo de la esclava carnal, según Pablo, menospreciaba al heredero legítimo de la promesa espiritual que Dios tenía que dar a Isaac. Por eso Pablo, hermanos, en Gálatas lo llama abiertamente persecución. Ismael ya estaba persiguiendo a Isaac, una enemistad latente. Una contradicción latente. Es por eso que Génesis capítulo 3, 15 dice, hermanos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía se está cumpliendo aquí, hermanos. El Señor ya sabía. Él es el soberano, Él es el que había orquestado todo esto. Ahora Ismael está persiguiendo a Isaac. Estos dos hijos confrontados, la gracia y la carne confrontados. Pero ¿qué hace Sara? Dice el verso 10. Por tanto, dijo Abraham, Sara dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Tenías razón o no tenías razón, Sara? Las motivaciones por el cual Sara está diciendo estas palabras están tal vez mezcladas con resentimiento personal. ¿A qué madre le va a gustar que un muchacho se le burle de su hijo? ¿Te gustaría eso, hermana? Que tu niño de 2, de 3 años esté caminando, haciendo una otra cosa, y un jovencito de 15 se burlara de tu niño. Bueno, una madre se va a enojar con toda razón. Pero hermanos, no es un enojo aquí cualquiera de esta madre
No, hermanos. Sara está demandando y está expresando una realidad teológica muy profunda. La carne y el espíritu no pueden cohabitar, no pueden estar juntos, no pueden compartir la misma herencia. Sara está diciendo eso. Sara está diciendo, la carne y el espíritu, las cosas del mundo y las cosas de Dios no pueden cohabitar. No podemos compartir nosotros con las cosas de la carne y no podemos recibir la misma herencia. La salvación siempre va a pertenecer exclusivamente a los hijos de la promesa, aquellos quienes Dios ha elegido antes de la fundación de este mundo, como dice Filipenses. Entonces, dice el verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham tenía que decidir. La esposa está reclamando, está influenciando. Y así es una mujer, cuando detecta, cuando hermano sabe lo que está pasando. Pero el hombre tiene que tomar la decisión. Y Abraham, hermanos, no era fácil que él pueda decidir, porque, hermanos, fue grave esta petición, porque amaba a Ismael. ¿Se acuerdan, hermanos, en los anteriores domingos, el amor hacia Ismael que tenía Abraham? Supuestamente Abraham pensaba que él era el hijo de la promesa. Sobre él tenía que Dios desamar el pacto que había hecho con Abraham. Pero Dios dice, no, no es Ismael. Y aquí ahora, hermanos, se ve la situación más difícil. Aquí vemos ya los actos, los hechos concretos en que Ismael tiene que, hermanos, que estar en su lugar donde pertenece. Por lo tanto, Abraham debe despojar, debe sacar de su hogar, de su casa. Hermanos, ¿es fácil despojarse de la carne? ¿Es fácil abandonar nuestros deseos de la carne? Cuando el Señor nos demanda que abandonemos, hermanos, los deseos de nuestra carne, a menudo el creyente, el Hijo de Dios, va a sufrir. Con sus propios esfuerzos no va a poder, se va a cansar. ¿Qué debilidad tienes en este mundo, mi hermano? Debilidad, amor al trabajo, al estudio, al dinero, al negocio. Que eso te ata. Eso es cuando tú prefieres, esa es tu prioridad. Y cuando Dios demanda que debes dejar eso, tú sufres, no puedes. Y siempre estás cayendo en lo mismo. Pero Dios quiere que entendamos que Él es soberano y que Él nos va a dar las fuerzas, la providencia necesaria. Por eso nosotros tenemos que recordar que Dios ha diseñado así, Dios ha creado así, que cuando nosotros tenemos que dejar y Dios nos demanda dejar la carne, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, a menudo va a chocar con nuestros afectos naturales que nosotros tenemos. No es fácil. No es fácil. Por eso, hermanos, Abraham, cuando escuchó esto de su esposa, le ha parecido grave, fatal. No solo el hecho de que echara a su hijo, lo botara de la casa, no, hermanos, sino el hecho de que Abraham estaba entendiendo, o es la carne o es el espíritu, o es que Dios da la salvación, o es que yo me gano la salvación por mis propios méritos, haciendo obras buenas. Abraham tenía que definir eso. O es que, hermano, tú te has ganado la salvación por los méritos de Cristo y crees en eso, o te has ganado la salvación por tus propios méritos, por tus buenas obras. Tú crees que al venir a la iglesia y cumples con todo lo que dice la iglesia y las normas y los reglamentos, entre comillas, dentro de la iglesia, ¿tú crees que Dios te está salvando a través de eso? Si es así, eres hijo de la línea de Ismael. Pero si tú crees que la gracia de Dios es exclusiva para ti y Dios te ha dado sin hacer ningún mérito y crees en esa obra que Cristo ha hecho en la cruz, entonces eres de la línea de Isaac. Pero entonces ahora tienes que demostrar tu separamiento
hacia la carne. No podemos cohabitar, no podemos intimar con la carne, hermanos. No hay excusa. ¿Es blanco o negro? ¿Eres salvo o no eres salvo? Número 2. Entonces Dios va a mostrar su soberanía en cuanto a quién elige para dar su gracia especial. Y aquí empieza la línea de la promesa. Verso 12 dice, entonces dijo Dios a Abraham. Miren cómo interviene. Abraham está sufriendo. ¿Cómo? Hermano, para ti es fácil dejar un hijo. Y es más, que se vaya al desierto donde no hay nada. Puedes a tu hijo que lo has criado decirle, hijito, ahora ya no vas a entrar a mi casa. Las puertas para ti están cerradas. Y ahora no sé cómo te iré en la vida. Les doy, anda. Y hermano, tu hijo no sabe dónde va a ir a dormir, no sabe dónde va a ir a comer. Hermano, ¿tú puedes hacer eso? No, eso es cosa de locos. Un padre nunca haría eso, jamás, no lo va a hacer. Pero hermanos, para que Abraham entienda eso, tiene que Dios intervenir. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham, le dice Dios, no lo tomes como una cosa grave, tremenda, como si esto fuera lo último en tu vida. Hermanos, nosotros a veces somos así, muy trágicos. Nosotros somos, hermanos, no sé, muy querendones de nuestras cosas naturales. Y dejar eso, perder algo, nos duele en el corazón, nos duele, lloramos. Hermano, a ver, pierde tu casa, pierde tu auto, ¿te va a doler o no te va a doler? Pierde a tu hijo, ¿te va a doler? Te va a doler, te va a doler. Pero para que no te duela, mi hermano, necesitas la intervención de Dios. Y solamente Dios va a intervenir a aquellos a quienes Él ha elegido para dar su gracia. Entonces Dios interviene para calmar el corazón de Abraham. Y sorprendentemente, miren hermanos, respalda la petición de Sara. No, eso no entra en nuestra lógica. ¿Cómo yo puedo votar a un hijo? Y Dios está respaldando esa cosa negativa que no nos agrada. Hermanos, para el mundo eso es locura. ¿Cómo puedes tú despreciar a un hijo? No, el Señor está diciendo, no puedes cohabitar con la carne. La gracia de Dios derramada sobre tu vida solamente ha venido por Él. Él se ha acordado de ti, se ha acordado de tu nombre, porque Él le ha placido en su santa voluntad. Y Dios le dice, no te parezca grave. Abraham, no es grave. ¿Por qué no es grave? Porque Isaac te será llamada descendencia. Hermanos, Abraham estaba entendiendo una cosa. Él no estaba fijando a ver qué va a comer. En el desierto no hay nada. ¿Cómo va a ser? Como padre sí. Pero saben, hermanos, más allá de ese sentimiento y ese lugar donde él estaba viviendo, el Señor le estaba enseñando y le estaba mostrando la doctrina de la elección incondicional. Le estaba diciendo a Abraham, yo soy el que elijo, yo soy el que decido, yo soy el que ha dicho quién es mi hijo y quién no, quién recibe mi promesa y quién no recibe. Yo soy el que hago y digo esto. Mi bendición, dice el Señor, no va a heredar, mi pacto no va a heredar. Y no se heredará por primogenitura biológica, no porque han nacido de ti. Y una mujer de la carne egipcia van a heredar mi pacto. No, tiene que nacer del Espíritu. Así tiene que ser Abraham. Romanos capítulo 9, versos 7 y 8, dice la palabra del Señor. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos,
sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Joven, señorita, niño, no porque tú has nacido en una familia de padres creyentes, que tus padres han recibido la gracia de Dios, la salvación de Dios, tú también eres creyente, ¿no? Eso está diciendo aquí el Señor. Así que no se conformen porque un papá o una mamá va a la iglesia y tú también estás en la iglesia y conoces al Señor y estás recibiendo la bendición de Dios. No, tú tienes que tener esa experiencia y Dios tiene que mostrarte. ¿Y cómo te va a mostrar? Cuando tú vas a vivir, vas a desear lo que el Espíritu te va a capacitar. Que no puedes intimar con la carne, que no puedes congeniar con el mundo. Odias el pecado, odias el mundo y estás alejándote de eso. Y tú no puedes ni siquiera imaginarte de que, a ver, yo voy a experimentar haciendo lo que ellos hacen, a ver cómo se experimenta para saber el bien o el mal. No, hermanos. Dios está diciendo, no hay eso. No podemos hacer que nuestros hijos, a ver, que experimente, a ver qué es. Él va a saber si es mal o es bien. No, hermanos, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Eso está diciendo el Señor. Ismael debe salir de la casa y debe quedar bien claro que la salvación y el cumplimiento de la promesa de Dios viene al hijo de la promesa. No viene al plan de contingencia que el ser humano ha hecho según Génesis 16, ¿se acuerdan? Sara dijo a Abraham, ¿quién va a heredar lo que Dios ha dicho? Yo soy estéril, no puedo tener hijos, pero Dios ha dicho que alguien de tu descendencia va a heredar. Por lo tanto, entonces ahora, con Agar, tiene un hijo. Aquí está mi sierva. Miren la idea de la mujer. Y Abraham, hermanos, cae redondo. Y nace Ismael. Y dice Dios, no. El hombre siempre, vamos a decir entre comillas, arruinando el plan de Dios. Nosotros siempre, hermanos, envasándonos, pero Él limpiándonos, pero Él intercediendo por nosotros, pero Él encaminándonos, hermanos, en su camino. Él es fiel, fiel a su promesa. Ahora, esto, hermanos, lo que va a mostrar el Señor. Es algo que muchas veces no entendemos. Dice el verso 13. Y también, miren hermanos, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. La promesa está dada a Isaac. En Isaac hay una descendencia. Y esa descendencia va a recibir la bendición de Dios, la promesa de Dios de salvación. Pero también ahora, al mismo tiempo, Dios está diciendo a Ismael también. Pero no salvación, sino le voy a hacer una nación grande. Eso está diciendo, hermanos. Dios promete hacer una nación de Ismael. ¿Por qué? Porque es simiente de Abraham. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué nos ilustra esto? ¿Por qué Dios dice que también a Ismael le voy a hacer una nación? Porque es simiente de Abraham. Eso está diciendo, todos los beneficios que mis hijos escogidos y elegidos, las bendiciones que van a tener ellos sobre esta tierra, también va a tener la descendencia de Ismael. En otras palabras está diciendo, hermanos, el Señor, el sol va a salir para mis hijos, la luna, la oscuridad es para mis hijos, la lluvia es para mis hijos, porque ellos lo van a sojuzgar, se van a multiplicar y van a enseñorearse sobre esta creación.
Y todos esos beneficios que estoy dando a mis hijos, también van a recibir la descendencia de Ismael. Para ellos también va a salir el sol. Para ellos va a haber la lluvia. Para ellos va a haber el alimento. Para ellos va a haber la comida. Pero excepto algo que para ellos no va a haber. No va a haber la salvación. No voy a derramar esa gracia especial que voy a derramar sobre Isaac. Esa es la diferencia. Ellos no van a ser herederos de la promesa redentora, la descendencia de Ismael, solamente la descendencia de Isaac. Entonces, cuando entiende eso Abraham exilia a su hijo, lo saca. Si tú has entendido, mi hermano, que los hijos de Dios deben recibir esa gracia y no puedes congeniar con el mundo, ¿será que podemos tomar una decisión con nuestros hijos que no son creyentes? ¿Que no quieren? No, es que es mi hijito, pues ¿cómo yo no puedo darle? No, hermanos. Con razón un día mi padre nos dijo: hijos, ustedes ya son mayores, ustedes ya son hombres, claro, declarados por el cuartel, porque ya habíamos ido al cuartel, ya hombres hechos y derechos según nosotros. Y él nos dice: hijos, yo y mi casa serviremos al Señor. Y él era así. Aún los inquilinos que tenía quería que sean creyentes. Bueno, se iba más allá, a lo estricto, ¿no es verdad? Dios muchas veces no es. Pero aquí todos los que conocen al Señor van a estar bajo mi techo. Y si no, ahí tienen las puertas abiertas. Pueden irse. Vayan a hacer su vida en el mundo. Pero aquí no congenio. No hay intimidad con la carne. ¿Qué hizo? Dice, hermanos, Abraham se levantó muy temprano, tomó pan y un odre de agua, y dio a Agar y la echó. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Hermanos, cuando Abraham entendió la palabra, ¿qué hizo? De madrugada. Ahora miren, hermanos, ¿cómo era este padre? ¿Se acuerdan cuando tenía que circuncidar al niño? De repente él obedeció. Y hermanos, era un buen padre, Abraham, buen padre. Siempre él quería cumplir la palabra para el beneficio de sus hijos. Y él lo ejecutaba y él lo hacía cuando entendía la palabra del Señor. Y en este caso él se levanta muy temprano. Duela lo que duela, cueste lo que cueste. Él tenía que, hermanos, cumplir lo que el Señor dice. Tomó pan y un odre de agua y junto a su madre lo echó. Y ellos salieron errantes. Hermanos, nosotros por lo menos le podemos prever algo, algún lugar donde duerma, qué va a comer, pero hermanos, aquí en esta situación no hay. Esta obediencia inmediata, hermanos, que Abraham tuvo que hacer fue costosa. Fue difícil echar el hijo de la carne. Es bien difícil, pero hermanos, solamente aquel que ha entendido la soberanía de Dios en cuanto a la doctrina de la elección, ese padre lo va a hacer. Lo va a hacer. Y Abraham provee lo necesario: agua y pan. Lo necesario. Y otra vez más, hermanos, Abraham está mostrándonos una sumisión total a la palabra de Dios. Y está confiando en su providencia. Incluso cuando él estaba viendo el desierto, no va a haber nada. Abraham estaba confiando en que Dios va a hacer algo contra ese hijo, porque aquí había en el corazón de ese padre, Ismael, que estaba siendo echado. Y en el camino, hermanos, ¿qué pasó? Otra vez Dios interviniendo.
Verso 15 dice, hermanos, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Hermanos, a veces nosotros pensamos, pero mi hijo, ¿cómo se va a ir? Está en pecado, ahora yo tengo que echarle. No, esto no puede ser en esta casa. Tiene que irse porque el Señor así dice, no puedo congeniar con este mi hijo que está en pecado y es más rebelde. No puedo. Pero ¿a dónde va a ir? Te preguntas. No, mejor que quede nomás conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Lo cuidaremos nomás, lo protegeremos nomás. Mi hermano, es que tú no confías en el plan soberano y en su providencia. No confías. De repente, hermanos, faltó el agua, faltó el pan. Sí, le va a faltar. ¿Por qué, hermanos? Porque el desierto, porque el mundo, porque la carne, hermanos, nos despoja, nos quita. En el mundo la carne, hermanos, si tú estás confiando en eso, hermano, es una seguridad artificial. Eso se termina. El pan y el agua se terminaron, hermanos, rápidamente. Eso tipifica, hermanos, la insuficiencia absoluta de la ley y las obras carnales del hombre para la salvación. Aunque cumplas toda la ley de Dios, hermano, eso no te salva. Aunque hagas todo el esfuerzo humano, todas las buenas obras que tú quieras, eso no te salva. Estás en el desierto espiritual de este mundo. Y los recursos que este mundo, que esta carne nos ofrece, según para nosotros pareciera bien, no, te va a dejar. Te va a dejar en la muerte. Te va a despojar toda gracia, toda bendición de Dios. ¿Al extremo de qué? De que te vas a sentir, mi hermano, desesperado. Verso 16 dice, se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. ¿Quién? Su mamá. Ya no había agua, no había pan, y su mamá, enceguecida viendo a este niño o a este muchacho de 15 años, ya estaba ya moribundo, y de repente encuentra una sombra, un arbolito, y ahí lo deja, y su mamá avanza un poco más allá, 1 kilómetro tal vez. ¿Por qué? Porque no quiere ver esa madre morir a su hijo. No quiere verlo. Mejor quédate aquí, yo voy más allá, porque no quiero verte sufrir. Hermanos, así somos. Cualquier cosa podemos hacer, aún caer en la carne, caer en el mundo, por no ver sufrir a nuestros hijos. Y Agar abandona al muchacho, y de lejos lo ve bajo ese arbusto. Hermanos, este es el retrato único de un hombre caído en el pecado, sumido en la carne, impotente, ciego ante la provisión de Dios. Aquel que vive atenido a la carne, atenido a sus esfuerzos, sencillamente va a vivir sumido al llanto y a la desesperación absoluta en este mundo. ¿En qué estado te encuentras? Y tú sabes que la carne, mi hermano, es satisfacción temporal, es un momento. Cuando una cosa material llega a tus manos, hermano, tú te gozas, te alegras, así te contentas. Pero cuando algo se te ha quitado y Dios ha permitido que se te quite, igual estás contento, estás agradecido. Si eres hijo de Dios, decir sí, estoy agradecido, aunque me duele, pero gracias, Señor. Esa es tu voluntad. Tú no quieres que yo pueda congeniar con la carne. Y por último, hermanos, Dios escucha y provee. Dios abre los ojos. Verso 17. Dice, oyó Dios la voz del muchacho. 15 años el muchacho. Está llorando, desesperado. Y miren lo que ocurre, hermanos, aquí algo inimaginable. Este muchacho abandonado. ¿Ha cometido pecado este muchacho? No, hermanos.
Son sus padres los que han cometido el pecado. Y fruto de ese pecado, hermanos, ahora el muchacho está sufriendo esta desolación. Hermanos, nosotros somos responsables de nuestros hijos. Cuando el hijo cae en pecado, hermanos, nosotros somos los responsables. Y él es el culpable por haber hecho el pecado. ¿Por qué Ismael tenía que llevar todas las consecuencias del pecado de los padres? Pero miren, y aún así, hermanos, Dios escucha a este muchacho. Y aquí hay una maravillosa obra de parte de Dios. Dice, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, el ángel de Dios. Dios escucha la voz del muchacho, hermanos, y aquí aparece un personaje importante. Un personaje importante. Dios oye al muchacho. Por eso, hermanos, Ismael, el nombre de Ismael quiere decir Dios oye. Y este muchacho es oído. Y si le aparece el ángel, ¿por qué? Porque, hermanos, Dios es fiel a su carácter, cumple su promesa. Y Él va a preservar eso. Y ahora se le presenta la salvación. Aquí vemos este ángel. ¿Quién es este ángel? Es el Señor mismo. Es la teofanía de Cristo. Cristo anticipado ahí mostrándose, manifestándose, preencarnado. Cristo interviene directamente en el punto de muerte. Cuando ya estaba el muchacho a punto de morir, Él interviene. Hermanos, nosotros cuando estamos a punto de morir en la carne, estamos a punto de ser, hermanos, desterrados por el enemigo, carcomidos, hermanos. Solamente Cristo puede liberarte de los deseos de tu carne. Solamente Él puede sustentarte, Él puede sacarte. Solamente Él puede darte esa gracia salvífica. Él puede cuidarte y darte la provisión necesaria dentro de esta creación. Y cuando Él interviene, le dice a su madre, verso 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Hermanos, Dios nos hace ver, nos abre los ojos. Verso 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Hermanos, había un pozo. Había un pozo de donde él podía tomar agua. Y estaba allí el pozo. Pero ¿por qué no se dio cuenta Agar? ¿Por qué? Porque Agar, hermanos, estaba sumida en la carne, concentrada. ¿En quién? En el Hijo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando nosotros estamos sumidos en la carne, aferrados a este mundo, caminamos como un caballo cochero hacia adelante cuando no nos damos cuenta a nuestro alrededor todas las provisiones de Dios. Ahí está el pozo. Pero tú no te estás dando cuenta, porque tú no crees en la soberanía de Dios, no crees en su provisión y no crees en su elección. No, sí, que vaya nomás. Él va a aprender en el mundo, y si falla, va a aprender. Si Dios dice no, créele. Él va a proveer, Él va a dar. Hermanos, Dios es quien nos escoge, nos elige. Dios es quien, hermanos, nos abre los ojos, nos capacita a través de su Espíritu para que nosotros podamos entender que solo Él nos da la salvación y solo Él, de Él viene. Pero la ceguera es provocada, hermanos, por la aflicción que tenemos por nuestra carne y nuestros deseos. Por eso somos ciegos.
y no podemos ver la provisión, no podemos ver ni la gracia de Dios, a menos que el soberano Dios te dé la iniciativa y te capacite y abra tus ojos. Entonces aquí Dios está mostrando, hermanos, una distinción entre la gracia salvadora y la gracia común. Aunque Ismael es excluido del pacto abrámico, pero hermanos, Dios está proveyendo, es una gracia común. Pero a Isaac le da una gracia especial. Aquellos hijos de Dios hemos recibido una gracia especial, la salvación de Cristo. Pero aquellos que no son hijos de Dios están recibiendo la gracia común, los beneficios que los hijos de Dios tienen de parte de Dios en esta creación. A ambos les hace grandes naciones. ¿A causa de qué? A causa de su Padre. A ambos Dios bendice, al uno con una gracia común y al otro con una gracia especial. ¿Por causa de qué? Por causa de su Padre. Hermanos, varones, ustedes son la causa de bendición o la causa de maldición para sus hijos, ténganlo en cuenta. Está en sus manos. Versos 20 y 21 dice, hermanos, y Dios estaba con él, y el muchacho creció. Ismael es preservado por la providencia de Dios, una providencia general de parte de Dios, y se ha convertido, dice, en un hábil guerrero, arquero. ¿Dónde? En el desierto de Parán. Era un buen hombre, guerreador. Hermanos, Dios gobierna a todos los hombres sobre esta tierra, sean creyentes, sean incrédulos. Dios levanta naciones, Dios derriba naciones. Dios sostiene naciones, Dios los destruye. Hermanos, Dios va a sostener este mundo por el pacto que Dios ha hecho con Abraham y el pacto que Dios ha hecho con nosotros de ende, porque nosotros somos sus hijos herederos. Te pregunto en esta tarde, aplicaciones prácticas a nuestra vida. ¿De quién eres hijo? Amigo, familia, que estás aquí, te pregunto, ¿de quién eres hijo? Este es un llamado al examen. Así como Pablo, hermanos, en Gálatas 4 nos confronta a cada uno de nosotros. Estamos intentando justificarnos ante Dios por las obras de nuestra carne, como Ismael, según nacido en la carne. ¿Tú te justificas delante de Dios por las obras que tú haces? ¿Por lo que eres correcto, intachable moralmente y crees que Dios por eso te va a dar a ti la salvación? ¿O estás descansando por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo? ¿Estás descansando en el verdadero Hijo de la promesa que es Cristo? ¿Estás descansando en ese Hijo que era Isaac, en la que Dios le ha placido elegirle para que él reciba la promesa, en la cual ha venido, hermanos, a este mundo en un nacimiento sobrenatural? Así Cristo vino también en un nacimiento sobrenatural. Este es el consuelo, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en el desierto, cuando nosotros nos encontramos sin respuestas a nuestra vida. El desierto es una prueba que el Señor nos da. La escasez, el rechazo, la falta, hermanos, de entendimiento. Muchas veces el Señor pone eso en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que recordar, hermanos, que Dios oye. Dios oye. Tus odres y tu pan se va a terminar, se va a vaciar. Pero los pozos de la providencia de Dios están ahí, mi hermano. No confíes en tu pan ni en tus odres.
No confíes en tu trabajo, en tu negocio, en las cosas materiales que tienes. Está bien, Dios te lo ha dado, pero no confíes en eso. No confíes en tus talentos, no confíes en tus dones, no confíes aún en tu arrepentimiento, no confíes. Eso se termina. Confía en la providencia divina de Dios, confía en su gracia. Y Dios, hermanos, quiere eso. Y cuando tú confías en su gracia, confías en su provisión divina, entonces tú vas a tener una necesidad en tu corazón, en tu mente, de vivir una vida santa, separado de la carne. Así como Ismael estuvo separado de esa casa, de ese hogar, que ese padre tuvo que decidir. Y ese padre tuvo que resguardar la pureza, la línea mesiánica. Y por eso nosotros, hermanos, resguardamos la iglesia. Cada creyente está llamado, hermanos, a una vida de separación del pecado. No podemos congeniar con la carne, hermanos. Tenemos que separarnos del pecado. Entiende eso, el Señor hizo eso y nos mostró. No podemos habitar, congeniar amigablemente, hermanos, con aquello que persigue y menosprecia la gracia de Dios en nuestras vidas. No podemos. Descansemos, hermanos, en nuestro Dios, porque Él está al control de todo y Él tiene un perfecto control. Él ordena la separación dolorosa. Él ordena. No es una regla, no es una norma en la iglesia. Él ordena la separación con la carne, con el mundo. Él pone límites y Él delimita, hermanos. Allá es el desierto y aquí es la bendición. Allá está el pozo de agua. Vayan, dice el Señor. La fidelidad a Dios, hermanos, no depende del lugar donde nosotros vivimos, ni tampoco depende, escúchame bien esto, ni tampoco depende en la situación emocional en que tú te encuentras. Las bendiciones de Dios no dependen en el lugar donde tú vives, el lugar geográfico. No sé, tendrás casas, bienes materiales. No depende de eso la fidelidad de Dios. No es porque tienes muchas cosas materiales, Dios es fiel para ti. No, hermano, no depende de eso. La fidelidad de Dios no depende, hermano, de cómo te estás sintiendo en este momento. Ahí sí, yo me siento me dice, frío me ha entrado y eso estoy sintiendo y el Señor me está salvando y me está bendiciendo. No depende de tus emociones. Puedes que en este momento, mi hermano, estés sobre los suelos, tendido, como decimos, hermanos, en nuestro idioma, pampachado, emocionalmente bajo por los suelos, pero ahí está Dios fiel. Ahí Él te ha elegido. Él no te va a decir porque ahora estás totalmente desanimado. Ahora no eres mi hijo, no hermano. Él es fiel. Su soberanía alcanza hasta el desierto más árido. Ahí está Dios. Por lo tanto, hermanos, la historia de la redención sigue avanzando de una manera implacable. Nadie lo va a detener. Dios va a seguir salvando. Pero sí, los planes humanos van a fracasar. Y esos planes humanos son expulsados, sacados de la voluntad del Señor. Por lo tanto, mira a Cristo. Miremos a Cristo, al descendiente de Isaac. Miremos a Él. Porque en Él, hermanos, todas las promesas del pacto, hermanos, son un perfecto sí y amén. Solamente en Cristo. ¿De quién eres hijo? Y si no eres hijo de Dios, ven a Cristo y arrepiéntete. Inclínate, humíllate. Basta ya, mi hermano, de vivir congeniado con la carne. Basta ya. Sepárate. Sepárate. Cuidado que en un momento dado de tu vida, mi hermano, te falte agua, te falte pan. Ahí está. No desprecies, no menosprecies las bendiciones de Dios, mi hermano.
te lo ruego, te lo clamo. Mi amigo, mi amiga, si no conoces a Cristo, ven a Él. Arrepiéntete de todos tus pecados.